Buenas tardes, mi nombre es Silvana Reinaga Farfán, soy alumna de la carrera de Derecho. La materia que estamos cursando es el Derecho Constitucional y Teoría de los Derechos Humanos, a través de la docencia de la licenciada Gladys Beltrán Chiri, y el tema que voy a desarrollar a continuación es el constitucionalismo social. El orden democrático social surge de las revoluciones norteamericana y francesa en el siglo XVIII, exaltando los derechos individuales de la persona humana. De esta manera se fueron limitando las facultades de los gobernantes para proteger esos derechos que fueron establecidos en las constituciones. Por otra parte, la burguesía que ejecutó las revoluciones pues pretendía la ruptura de los controles estatales y la libertad del individuo para consolidar el poder económico y político, siendo la doctrina demoliberal, que cumple un papel histórico en la evolución del derecho público y también en el reconocimiento de los atributos de la persona. Por otra parte, la revolución industrial inició la producción en masa en la misma época de la explosión demográfica a partir del siglo XIX, determinando de esta manera la apertura de los mercados y el reclutamiento de trabajadores, quienes abandonaron sus talleres familiares para trabajar en los centros febriles, donde el trabajador debía aceptar las condiciones que se le imponían. Esta situación produjo malestar en la población y en el siglo XIX estuvo marcado en Europa por las revoluciones de 1830, 1848 y 1871, a comienzos del siglo XX, cuando sobrevino la Primera Guerra Mundial. Las revoluciones del siglo XX. La Guerra Mundial de 1914 a 1918 trajo como consecuencia la revolución de bolchevique de 1917 en Rusia y la caída de Kaiser Guillermo II en Alemania, al que le sucedió la República de Weimar, llamada así la Constitución, que en 1919 se aprobó. En 1910 se produjo la Revolución Mexicana para erradicar un orden injusto y arbitrario, reemplazándolo por un régimen democrático basado en la justicia social y en los derechos de las mayorías. Por los antecedentes mencionados, el constitucionalismo social destaca a los derechos sociales y colectivos sin abolir los derechos individuales, que gozan de la protección del Estado, y los mismos pues están subordinados al bien común, y corresponde al mismo Estado ocuparse de la educación, de la salud, de la previsión y las asistencias sociales. También se va a ocupar de regular las relaciones de trabajo para armonizar sus intereses y no enfrentarlos como ocurría en el sistema liberal, cuando intervenían en la planificación, en la dirección y el control de la economía del país. De este modo, la materia relativa a las relaciones laborales se transformó en una rama del derecho público, siendo el derecho al trabajo, y bajo estas disposiciones el Estado pues legisla, reglamenta la jornada de trabajo, asegura los salarios, las vacaciones, las huelgas, los beneficios sociales, los seguros de enfermedad, de maternidad, vejez, invalidez y también los riesgos profesionales. A fines de 1916 se reunió el Congreso Constituyente y se creó una nueva Constitución
que estableció el dominio originario del Estado sobre la tierra y los recursos naturales, por lo que se establece en el artículo 127, donde consagra el interés público del derecho del trabajo y reconoce por primera vez los derechos de huelga en 1919. El Parlamento alemán sancionó la primera constitución republicana que disponía que la economía debía desenvolverse en base al principio de justicia social y que la propiedad debía cumplir como función social empleando sus facultades intelectuales y físicas conforme al interés de colectividad. Y en la Constitución Boliviana de 1938, la Convención Nacional aprobó las siguientes secciones. Tenemos al régimen financiero económico, el régimen social, el régimen de familia, el régimen cultural y el régimen agrario y campesino. Primeramente debemos distinguir el constitucionalismo demoliberal o clásico que surge en el siglo XVIII del contemporáneo, llamado también constitucionalismo social o Estado social de derecho. Y para ello vamos a señalar caracteres que los diferencian. Primeramente tenemos el constitucionalismo demoliberal o clásico. Descansa en el concepto de la soberanía nacional que despoja al monarca absoluto o soberano de la titularidad de este atributo para trasladarlo a la nación como un todo bajo los caracteres de la teoría de la separación de los poderes públicos, ¿no? Es decir, del órgano ejecutivo, legislativo y judicial. También tenemos dentro de los caracteres el gobierno representativo, donde la democracia a través del poder político procede del pueblo y el mismo es ejercido por sus representantes elegidos por medio del voto. Tenemos también los derechos individuales, porque para el constitucionalismo clásico la única realidad social era la protección del constituyente, que era el individuo. El constitucionalismo social o contemporáneo se basa en los caracteres de la soberanía popular. ¿Por qué? Porque en ella reside en el pueblo, es decir, en el electorado, en oposición a la soberanía a través de la revocabilidad del mandato popular. También tenemos la multiplicidad de funciones de los órganos de gobierno, donde no es posible la complejidad del Estado moderno. La separación rígida de los poderes públicos y lo lógico es que exista una multiplicidad de funciones de cada uno de ellos sin afectar pues, las atribuciones de los otros órganos. También tenemos las formas de gobierno semidirecto y la participación popular. El gobierno representativo implica la elección de gobernantes por periodos fijos. También debemos mencionar que el constitucionalismo moderno ha incluido en el sistema representativo formas de gobierno que hacen más directa la relación entre gobernantes y gobernados. También ha ideado formas de participación popular. Y en cuanto a los derechos humanos, podemos mencionar que además del individuo, también otras realidades sociales pues reclaman la protección del gobernante, la familia, la infancia, el trabajo, la educación, la salud, la previsión social, los seguros de maternidad, de invalidez y de vejez. De esta manera hemos explicado el tema referente al constitucionalismo social. Muchas gracias por su atención. Tengan buenas tardes.